Se conocieron dos datos, Paola, que en un ratito vamos a recorrer. Uno tiene que ver con el nivel de actividad económica, que por cierto no da datos favorables. De hecho, en febrero la actividad económica cayó una vez más 4,8%. Es la 10ª caída consecutiva del nivel de producción de bienes y servicios que hace o que lleva adelante la economía. La caída es del 4,8%. ¿En qué se va a aferrar el gobierno o de qué va a hablar? Que creció 0,2% respecto al mes de enero. Va a decir que es el tercer mes de crecimiento, que en noviembre se cortó la caída, que en diciembre creció 1% respecto a noviembre, que en enero creció 0,6% respecto a diciembre. Lo que hay que advertir es que solo creció 0,2% respecto a enero. Quiere decir que es probable que haya tocado fondo en noviembre. Lo que no está claro es que estemos rebotando y probablemente se haya diluido buena parte del rebote a propósito del descalabro macroeconómico de marzo y abril, que llevó a renegociar el acuerdo con el fondo, a cambiar las bandas de flotación, a pedirle al fondo que permita tener poder de fuego para batallar contra el mercado cambiario, para pulsear con el mercado que le estaba planteando una batalla por un dólar cada vez más alto y que hoy el gobierno parcialmente ha podido contener en torno a los 45 pesos, pero a un costo muy alto, porque hoy en la City porteña, pese al paro bancario, efectivamente el dato es que la tasa de interés de referencia de las LELIQ tocaron el techo máximo, más del 74% anual, para que la gente intente, el gobierno lo busca, quedarse en peso y no ir a dólar. Con un contexto en donde no hay una integralidad en el programa macroeconómico, no hay una política económica sustentable, no hay probablemente equipo económico, lo que hay es un tratar de llegar a octubre a como dé lugar, conteniendo el dólar para que de ese modo se dé la sensación de que algunas variables, al menos de las más elementables, finalmente están contenidas. El Merval cayó casi el 12% en lo que va del mes, hoy rebotó poco más del 2%, insisto, una cierta paz básicamente vinculado a este aspecto, al poder de fuego del Banco Central de intervenir como no lo estaba haciendo, y efectivamente también a una situación que tiene que ver con que muchos anticiparon parte de la suba, pudieron capitalizar buenas rentabilidades, salieron a vender algunos de esos bonos, entendiendo que habían tocado el techo y que el gobierno va a aferrarse a la idea de que este nuevo valor de referencia, más o menos, cercano a los 45 pesos, es lo que el gobierno imagina de aquí hasta las elecciones, no tanto en 50-52, porque el gobierno comprendió la magnitud y la dimensión del efecto arrastre que tiene la suba del dólar, que rápidamente termina en precios. De hecho, hoy valen más caros los combustibles, 4 a 6%. Hoy llegaron las nuevas listas de precios de los 0 kilómetros con aumentos del 7% y efectivamente hay remarcación en alimentos y bebidas, lo cual preocupa, teniendo en cuenta que la última semana de abril, previo a este cimbronazo del dólar de la semana pasada, la mayoría de los relevamientos daban cuenta de que el alza sistemática de precios se había contenido y que quizás hubiera tocado un techo. Bueno, veremos qué ocurre porque el arrastre de marzo marca una impronta para abril en términos de inflación, probablemente arriba del 4%, y para mayo, donde algunos hablaban de por debajo del 3%, la verdad es que la mayoría de los analistas dicen, con esta lógica, es probable que ese por debajo se convierta por arriba. Y obviamente eso golpea muy duro a la clase media y a los sectores más vulnerables. Con un salario que efectivamente es el otro dato del día, perdió terreno, mucho terreno, frente a la inflación. De hecho, la estadística del INDEC marcó que subieron 2,7% en febrero, con lo cual, en el acumulado anual de los salarios, el aumento es del 34,6%. Esto es punta a punta, febrero contra febrero. ¿Saben cuánto fue el aumento promedio de los precios, medido por el mismo INDEC? Más del 51%. Son 15, 17 puntos en realidad, de pérdida de poder adquisitivo. Promedio. Algunos, muy pocos, estarán mejor, la inmensa mayoría está peor. Es decir, los que tienen ingreso aún, pese a tenerlos, les alcanza para menos. Para menos. Y eso explica la caída en el consumo, eso explica que estemos vendiendo menos leche, que es elemental, que en alimentos y bebidas haya menos ventas, no solo las caídas que ayer marcábamos, arriba del 50% en la compra-venta de inmuebles o particularmente en la compra-venta de autos o bienes durables.